que le pueda entregar a ese joven o a esa joven o a esa familia la posibilidad de convertir su idea en un negocio autosostenible. Solamente así será posible ese Estado pequeño con esa sociedad altamente productora. De lo contrario no es posible. Necesitamos que lo entienda el próximo alcalde y necesitamos que eso se enmarque en un esquema además medioambiental sostenible. Esta tarde que vienen los candidatos presidenciales, y voy a hacer un pequeño giro, perdón, los candidatos a alcaldía, ellos quisieran ser presidenciales, los candidatos a alcaldía, yo quisiera que alguno del público les preguntara en el programa de gobierno de cuál de ellos está contenido o atenido al plan de gestión ambiental que aprobó Corpo Cesar y que fue incorporado por la ley como una obligación. Les garantizo que ninguno. Eso se llama el PEGAR, el Plan de Gestión Ambiental. Y les garantizo que ninguno de los planes de gobierno están atenidos, como ordena la ley, al Plan de Gestión Ambiental. Todo eso es parte de poder potenciar las industrias creativas y de poder potenciar aquello como el ecoturismo o el agroturismo. Pronto no vamos a tener nada que hacer con las fincas alrededor de Valledupar. El cambio climático está encima. Tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar qué hacer con las tierras medias de la Sierra Nevada y de la Serranía de Perijá, antes de que las inunden de coca, los que están habitándolas en este momento disque temporalmente. Hoy hay siembras de coca en la parte alta de Perijá, y eso hay que decirlo y que denunciarlo. Pero si no hay alternativas, no va a haber ninguna otra salida para esto. Nosotros necesitamos planeación, autoridad, seguridad y capacidad de inversión, y eso se hace cambiando la mentalidad de la banca para que de verdad haya fomento. Miguel, ¿qué dicen los empresarios de esto? No, estamos totalmente de acuerdo. La economía naranja es una oportunidad que tiene el Cesar, que lo tiene todo para poderlo desarrollar. El problema es que la economía naranja no se desarrolla poniendo un centro de economía naranja. Se demuestra efectivamente tomando acciones que apunten a que hay un desarrollo del turismo, por ejemplo, real. Yo le pongo un ejemplo, yo porque vivo en Palomao muchas veces, pero cuando usted va, por ejemplo, a un atractivo turístico nosotros, que es el Mojado, que es en la mina. Por ejemplo, yo, Miguel Enrique Villazón, que siempre he sido vallenato raizal, yo no he podido llegar a las piedras bonitas de la foto. Yo siempre llego al pueblo y me meto a la derecha y llego a la que no es. Pero es porque no hay una infraestructura. Y cuando uno va con unos amigos, no hay ni siquiera unos restaurantes. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer para poder tener una economía naranja y poder potencializar un turismo es poder tener una infraestructura de turismo que esté organizada. Mire, a mí muchas veces nosotros nos caracterizamos por el Festival Vallenato y por nuestra música, pero es más fácil conseguir un grupo vallenato en cualquier ciudad del país que en Valledupar. Y eso es otra tarea para nuestros candidatos que vienen en la tarde. ¿Qué va a pasar con el Parque de la Leyenda Vallenata ahora que es patrimonio de toda la ciudad de Valledupar? El centro cultural que propuso el gobernador entonces, Luis Alberto Monsalvo, y que seguramente, si ahora es elegido, va a tratar de construir donde era la zona de carretera, ¿se va a hacer inconvenientemente en la zona de carretera o se va a llevar al patrimonio de Valledupar, que es el Parque de la Leyenda Vallenata? Donde quien concibió el parque pensó que se fuera, como decía ella, la cacica Consuelo Araujo decía, el Disneylandia del vallenato. Allí hay que desarrollar eso para que sea un polo de desarrollo, para que de verdad sea un atractivo turístico, con hotel, con centro de convenciones, con museos, con ese parque, con ese gran centro cultural que propone Luis Alberto Monsalvo, y que ojalá lo haga, pero no allá donde no cabe, sino acá donde hay 2 hectáreas para construirlo. ¡Qué maravilla sería eso! Hablemos entonces de turismo. Valledupar es una ciudad que solamente tiene turismo una vez al año, y es en temporada de Festival Vallenato. ¿Qué debemos hacer? Miguel, démosle la palabra a Raúl. Préstenle el micrófono a Raúl, por favor. Raúl, dime, por favor, ¿qué hay que hacer para que Valledupar sea un atractivo turístico durante todo el año a nivel nacional e internacional, y que la gente no solamente venga interesada por el Festival Vallenato, sino que digan, es puente, me voy a pasar el puente en Valledupar? Bueno, el turismo, como cualquier otra actividad económica, pasa por la necesidad de un capital humano formado, y eso en la actualidad no existe en Valledupar. No existen gestores turísticos formados, capacitados en esa atención de esa actividad económica. Además, hace
hace falta también toda una infraestructura que se dedique al turismo. No es solo el tema de construir espacio público, sino también generar los incentivos necesarios para que los actores de la cadena turística sean capaces de invertir mucho más en esa infraestructura. Entonces hay que generar los incentivos necesarios para que las cadenas hoteleras puedan invertir más, para que los gestores turísticos puedan emprender un tipo de paquetes que sea posible de vender en las otras ciudades del país y en las otras ciudades del mundo. Entonces, hace falta mucha capacitación, hace falta mucha formación y hace falta incentivos desde lo público para que el privado pueda tener la noción de inversión en esa infraestructura que hace que el turismo sea exitoso. Nosotros tenemos una temporada alta de turismo, tenemos dos en realidad, a fin de año y en Festival Vallenato, siendo la de Festival Vallenato el pico más alto, pero es un turismo que desborda nuestra capacidad. No existe la capacidad hotelera suficiente, no existe la información suficiente, no existen los planes y paquetes suficientes, y hacia allá tiene que trabajarse desde lo público en la formación y capacitación y en la infraestructura necesaria para ese renglón. O sea que no estamos preparados para ser una ciudad turística. Miguel. Pero un segundito, serio, pero es que miren, nosotros cuando hablamos de turismo hay dos tipos de turismo. Hay uno en el cual somos súper exitosos, que es el que nadie mira. Ustedes sabían, por ejemplo, que Valledupar, la noche de hotel entre semana es más cara que en Barranquilla. Por ejemplo, nadie se lo espera. Ustedes saben que la capacidad hotelera en Valledupar durante la semana de lunes a viernes es una tasa de ocupación alta. Porque tenemos un turismo que nadie mira, que es el turismo empresarial, que es el turismo de trabajo. Y cuando las personas que vienen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi sector, cuando vienen Argos, por ejemplo, un directivo de Argos a cerrar unos negocios de construcción aquí y son las 6 de la tarde y termina su gestión, gracias a Dios hay restaurantes y variedad, pero después es que vienen varias veces, ya no hay variedad, ya toca repetir. Y dicen, oye, ¿dónde podemos ir a un sitio donde escuchemos vallenato? O donde podamos ir a conocer sobre la historia del folclore de la tierra. No, toca irse para el hotel y tomarse un café y acostarse a dormir. Ese sería lo que tendría que construirse en el Parque de la Leyenda Vallenato. El museo, los restaurantes, el centro cultural, la biblioteca. Este centro, este auditorio podría haber estado en el Parque de la Leyenda, pero es que ¿sabe qué, Sergio? Los vallenatos tenemos un problema, que somos envidiosos entre nosotros. El vallenato usted no se sabe el cuento de la langosta vallenata. No me lo sé, pero me lo imagino. El cuento de la langosta vallenata, que estaban unos pescadores en una playa y había un solo potecito al que no tenía tapa. Y resulta que cuando le preguntan al pescador, le preguntan, no, ¿tú por qué no le pones tapa si te van a volar las langostas? Y dice, no, estas son langostas vallenatas. ¿Por qué? Porque cuando una quiere salir del balde, llega otra y la jala. Entonces cuando las demás son colaborativas para salirse del balde, la vallenata no. La vallenata cuando ve que el uno está coronando, ¡pam!, lo jala y lo echa hacia abajo. Por eso es lo que debemos nosotros romper, porque ya eso nos toca a esta generación. Por eso no progresamos. Pero doctora Claudia, eso nos toca a esta generación que estamos actualmente y a todos trabajando por tener un mejor Valledupar, es poder romper ese sesgo de nuestros antepasados, porque eso es un lastre que cada vez nos hunde más. Mire, es que eso es verídico. Cuando hay un vallenato no te puede hacer favor, no te lo hace. Eso es verdad. Yo de eso puedo dar mucho testimonio. Yo de verdad quiero hacer más énfasis en un lugar común, que es la ejecución sobre la planeación. Si nosotros no pensamos en Valledupar en los próximos 100 años, estamos condenados a construir una ciudad caótica. Ya la tenemos. Miren, Valledupar fue una ciudad construida en un modelo hexagonal, es decir, nuestras calles fueron diseñadas, nuestras avenidas fueron diseñadas en hexágonos, a semejanza de París, que era la forma como se pensó geográficamente que se circulaba mejor. La ciudad de París fue diseñada en hexagonales. Valledupar copió ese modelo. ¿Sabe quién la diseñó? Carrará. Manuel Fernando Carrera, sí señor. Carrará.
Carrará fue un arquitecto cubano-español que vino a Valledupar traído por un alcalde que pensó en grande y diseñó una ciudad. Cuando Valledupar tenía 10.000 habitantes, diseñó una ciudad para 500.000 habitantes. Y la diseñó en medio de una parranda, que es lo más sorprendente de todo. Vale la pena trabajar. Él la diseñó en medio de una parranda, pero el mérito es de quien empezó a ejecutarla. Porque Bogotá la diseñó Le Corbusier y nunca ejecutaron un metro de ella. Se quedaron los planos guardados y nadie lo hizo. Así que el diseño hexagonal de Valledupar se ha ido perdiendo y poco a poco la ciudad se ha ido convirtiendo otra vez en una cuadrícula. Es decir, desde el aire vemos en el centro el hexágono y en los alrededores y en la periferia todos los barrios son cuadriculados, que es la forma inadecuada de crecer. Pero eso es solamente una parte. Valledupar requiere pensar hacia el futuro en una verdadera infraestructura moderna de transporte. Miren, estamos a punto de que se compren los buses para el sistema integrado de transporte. Y hay una forma de romperle la espina a esto, y es pensar de verdad que Valledupar tiene que hacer el esfuerzo de traer buses eléctricos, silenciosos y con aire acondicionado. ¿Para qué? Porque la gente que se transporta en servicio público tiene derecho a transportarse digna y cómodamente. Y para poderle dar el mensaje a las otras ciudades de Colombia de que siendo autosostenibles sí podemos, a través de una energía limpia, tener una ciudad mejor. Si nosotros hoy no hacemos eso, dentro de 15 años tendremos una ciudad mucho más contaminada, tendremos problemas de transporte serios y no podremos además tener las garantías que nos da como ciudad sostenible en créditos, en participación de la banca multilateral, el que nuestro transporte público sea limpio. Pero además, eso tiene que ser ya no pensado en pequeño, sino pensado en grande. Yo propongo que de verdad se piense en un tren metropolitano en el área metropolitana. ¿Por qué no? Sí hay con qué financiarlo. Y les digo, si las tierras entre Valledupar y La Paz se incorporaran a una APP, Miguel, y esa APP fuera en parte la dueña del tren y los propietarios de la tierra aportaran esas tierras, la valorización de las tierras alrededor de ese tren haría que nuestra área metropolitana se volviera de verdad grande y Valledupar podría acceder a un banco de tierras para que el crecimiento fuera planificado. Hoy en día la gente invade y detrás van los alcaldes metiéndole servicios públicos y legalizando los barrios o pseudo legalizando. Si no pensamos en un banco de tierras y en que la ciudad pueda de verdad crecer ordenadamente, no vamos para ninguna parte. Sergio, yo te interrumpo un segundito, y uno de los bombos no se los puede echar uno mismo, pero por eso Raúl ha estado un poco callado, pero yo tengo que darle aquí el reconocimiento a Raúl. Y Raúl de eso tiene mucho que decir, ¿no? Pues mire, es que Valledupar tiene una ventaja, que es una ciudad que enamora, una tierra que la gente es cálida. Y por ejemplo, Raúl tendría mucho que decir en el sentido que, por ejemplo, aquí nadie sabe, pero Sergio, Paul Romer, el premio Nobel de Economía, que su tesis económica es en la planeación de las ciudades, trabajó con Raúl en diseñar a Valledupar a 50 años, de manera gratuita, Sergio, gratuita, un premio Nobel. ¿Sabe qué pasó de eso? ¿Qué se continuó de eso? Cero. Entonces son las oportunidades que no se pueden dejar perder en las ciudades como Valledupar. Valledupar lo tiene todo, tiene algo tiene pega-pega. ¿Ustedes no han sentido eso? Pega-pega. Cuando alguien viene a Valledupar queda con ese pega-pega. Le gusta trabajar, y yo no sé por qué. En ese momento, por ejemplo, la Universidad de Nueva York decidió trabajar con Valledupar y encontró pega-pega con Raúl. Y Raúl le siguió las parrandas organizando los temas que la Universidad de Nueva York le planteaba. Y Sergio, imagínate, la Universidad de Nueva York la exigencia que le hacía. Bueno, pero eso no será mejor que nos los cuente Raúl. No, porque es que no se va a echar el bombo. Era planificar el espacio público a los futuros 50 años, imagínate tú. Raúl, háblanos un poquito de eso, por favor. El proyecto que tenía la Universidad de Nueva York y Paul Romer a la cabeza, que fue elegido Premio Nobel de Economía el año pasado, era desde hoy mirar cuál era la zona de expansión de la ciudad y en consecuencia determinar cuál era el espacio público de vías para mirar cómo asegurar esos trazados viales desde hoy, que seguramente se van a usar en los próximos 30, 50 o 70 años. Es asegurar las vías de la Valledupar en los próximos 70 años. Eso es espacio público
quedaron los planes concebidos. Infortunadamente, como dice Miguel, no se adelantó mucho en estos 4 años, a excepción de lo que se hizo en la urbanización en el sur de la ciudad, más abajo de Lorenzo Morales. Pero no se trabajó mucho eso, y el ahorro monetario que eso conlleva, que no es lo mismo comprar hoy suelo rural que comprar suelo urbano en 70 años, es descomunal, es impresionante. Entonces es importante que como ciudad nos enteremos de estos proyectos y como ciudadanos exijamos el desarrollo absoluto y completo de este tipo de iniciativas que, como bien lo dice Miguel, fue por demás gratuita y además liderada por un premio Nobel de Economía. Eso no se ve todos los días. Pero a la par de lo que decía Sergio, de que es necesaria la planificación territorial, es también necesaria la planificación económica del municipio. Es necesario pensar en las estrategias de competitividad que el municipio debe implementar para generar riqueza, que es lo que la ciudad necesita. Porque somos una ciudad relativamente pobre y tenemos que generar riqueza, tenemos que generar valor agregado con nuestras condiciones, con nuestras capacidades. Bueno, tenemos que cerrar. Un dato nada más. Dale, Miguel. ¿Usted sabe cuánto cuesta todo el espacio, comprar las vías, los derechos de vía y espacio público de Valledupar en los próximos 40 o 50 años? Ni idea, cuéntanos. Cuesta $10 millones. Comprarlo, Sergio, asegurarlo hoy. ¿Sabe cuánto costó solamente hacer la 27? Ni idea. Se la dejo ahí. Bueno, paso por su oficina para que me cuente. Un buen café. Yo quiero dejar otra reflexión, y es en un renglón de inversión que para mí es vital, que se llama el recurso humano. Miren, la nutrición del ser humano en los primeros 1000 días es vital. Si Valledupar no acaba con la desnutrición infantil en las proporciones que tenemos hoy en día, estamos condenados al fracaso en el futuro. Una cifra que les voy a dar para que la recuerden. El estudio que hizo el Banco Mundial en Honduras, que duró 40 años haciéndolo, demostró que 500 niños atendidos nutritivamente, 40 años más tarde producían $950 más que los otros 500 niños similares a ellos que no se nutrieron. $950 cada niño más que los otros que no se nutrieron. Eso quiere decir que con cada dólar que se invirtió en cada niño en nutrirse, hubo una tasa de retorno de $6 al año por cada dólar que se invirtió en cada niño. El desarrollo cerebral, la capacidad de aprendizaje del ser humano en los primeros 1000 días de su existencia es vital para que ese recurso fundamental que es el ser humano pueda ponerse al servicio de su sociedad. Si no rompemos el círculo de la pobreza, estamos condenados al naufragio. Para que su desarrollo cerebral sea sano. Bueno, tenemos que cerrar, se nos acabó el tiempo y yo quisiera que en un mensajito muy corto nos digan qué le hace falta a Valledupar para convertirse en una ciudad realmente competitiva. Yo comienzo porque Miguel y Sergio han hablado demasiado, estamos de acuerdo. Y no me dejan después cerrar. Miren, 2 cosas que ya se han dicho. Valledupar necesita muchísima educación. Es imperativo mejorar la calidad educativa en la ciudad, desde el grado 0 hasta grado doctorado. Es importante, es importante. Casos particulares, Detroit es una ciudad hoy pobre porque nunca se preocupó por formar a sus habitantes y pensaron que construir vehículos los iba a hacer rico toda la vida y hoy se dieron cuenta que no. Pues, la educación es fundamental para el desarrollo de una ciudad. Y lo segundo es mejorar la infraestructura para la competitividad. Es necesario, como lo dije hace un par de minutos, volver rica a la ciudad, y la ciudad se vuelve rica en la medida en que seamos más competitivos como región. Entonces, aunque bien la educación hace parte o es uno de los factores de la competitividad del territorio, creo que hay que resaltarlo muy bien por la importancia que este tiene. Más y mejor educación y más y mejor infraestructura para la competitividad del territorio. Sergio, ¿qué tienes para decir? Fomentar el emprendimiento de esa gente educada que antes hay que nutrir. Hay que nutrir la gente para que pueda aprovechar, porque de nada sirve servir 1 litro en un dedal. Necesitamos que el cerebro de cada vallenato, de cada cesarense,
le quepa lo que le pongamos con esa educación. Y luego hay que generar crédito para que la gente pueda emprender. Y solo así tendremos en el recurso humano la potencialidad. Claro, el desarrollo de ese Valledupar dependerá de que haya vías, de que haya transporte, de que haya todo eso. Pero la inversión sola no hace nada si el recurso humano no es capaz de tener la potencia para desarrollarse. Miguel. Para poder educar, alimentar al niño, para poder educar al joven, es necesario algo que yo siempre he buscado, y soy reiterativo, y ya me vuelvo a esta canción, que es ese diálogo entre los sectores público y privado. Porque la única opción de desarrollo, desde mi punto de vista, para una ciudad como Valledupar, es poder tener un diálogo sincero, abierto, honesto, entre los sectores para poder encontrar ese camino que nos conduzca al desarrollo. Bueno, muchísimas gracias a los tres por atender mi llamado. Y antes de terminar, quiero decir que en este panel también estaba Camilo Quiroz, que es el director de regiones del Ministerio de Vivienda, y también estaba el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, quienes son de Valledupar, pero ayer tuvieron inconvenientes con sus vuelos, el aeropuerto estuvo cerrado, sus vuelos les tocó regresar hasta Bogotá y no pudieron estar presentes. Les mandan excusa a todos. Creo que el señor tiene algo que decir y obviamente le voy a dar la palabra porque este es un panel de todos. Sí, buenas tardes, soy Fran Martínez. Mira, ese diálogo pues ha sido bastante importante, bastante coloquial. Lo hemos hecho muchos habitantes de Valledupar tomando café y aquí se expuso otra vez. En Valledupar ha sido varias veces planificado, el plan de ordenamiento territorial ha sido muchas veces retomado y a conveniencia del mandatario de turno. Pues yo llegué aquí en la época, después de haberme alejado 20 años en la época de Siropuca. Vi una planificación en la carrera tercera, que es un parque lineal, y todavía no lo han realizado. Y creo que todavía sigue en el POP, ¿sí? También he vivido pues ahora en estos momentos de retomar nuestra región como una zona metropolitana, en el cual las ideas de Sergio de hacer un tren regional es también asertiva, ¿sí? Son cosas que no están en el POP, están otras en el POP y que no la desarrollan para ser una ciudad atractiva culturalmente y turísticamente. Pues creo que esto les incumbe al que va a quedar alcalde, pues retomar este tema seriamente, porque ya estamos tomados como iniciativa